Lo que uno no conoce, no lo ama, y lo que uno no ama es muy difícil que uno lo defienda. En la universidad queremos recobrar entonces en ese sentido el 8 de marzo, no solo de felicitación, sino también como un día de lucha. Búscame el señor que está al frente del canopónico, que salía yo, rubiecita, chiquitica, con un sombrero, me decía, niña, pero búscamelo. Digo, pero es que soy yo. Celia decía, no se trata de ser héroe, de lo que se trata es de no dejar de luchar nunca. Bueno, buenas tardes a nuestras queridas compañeras y a nuestro primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Hoy, que es un día especial para todas las mujeres cubanas y yo diría que también para todo el pueblo cubano, estamos celebrando el Día Internacional de las Mujeres. Y nuestro querido primer secretario nos ha invitado a que vengamos a este lugar precioso, al Palacio de la Revolución, a compartir, a conversar con una representación de jóvenes federadas en nombre de todas las federadas de Cuba. Sirva este homenaje para todas las mujeres cubanas a conversar, como les decía, intercambiar sobre el papel que desempeñan hoy las mujeres cubanas, sobre todo en el año en que la Federación de Mujeres Cubanas cumple 65, motivadas especialmente por dos grandes de nuestras heroínas. Vilma Espín, que cumpliría 95 años el día 7 de abril, y nuestra querida Celia, que cumpliría 105 años el próximo mayo. De manera que nos sobran motivaciones para poder pelear por la revolución que se ha hecho para nosotras a través de ellas también. Aquí, primer secretario, se encuentra un grupo de compañeras que estuvieron con Celia aquí mismo en este espacio, que compartieron todas aquellas vivencias de los primeros años de la revolución. Y también están invitadas especialmente acá compañeras que hoy custodian todos los recuerdos de Celia allá en nuestra provincia de Granma. En los 3 museos que tenemos allí, aquí están también las mujeres que custodian toda esa historia que debemos preservar. Aquí también hay una representación, como decía, de jóvenes federadas de más de 20 sectores, 10 provincias del país están representadas acá. De manera que yo creo que estamos en condiciones de escucharlo y de poder conversar con esta representación de muchachas. Bueno, yo quería añadir a la introducción que ha hecho Tere. Aquí vamos a tener un encuentro en un lugar que yo diría que toca mucho la fibra de los revolucionarios cubanos por todos los acontecimientos que han ocurrido aquí, por la presencia de Fidel y Raúl, los principales líderes de la revolución, pero precisamente hoy en el Día Internacional de la Mujer, donde aquí hay una representación de mujeres jóvenes, muy jóvenes, y de mujeres con mucha experiencia, queríamos destacar, además de Vilma, la figura de Celia. Y la figura de Celia está muy vinculada a este lugar. Aquí todos los detalles que hay en este palacio fueron concebidos por Celia, y eso describe muchas de sus cualidades. Pero sobre todo lo hacemos con el objetivo de que se conozca más a Celia en el pueblo cubano y sobre todo que las mujeres jóvenes también puedan recibir a partir de las ideas que puedan compartir con ustedes, Daily, que es una historiadora de la vida de Celia, Cedalia, las otras compañeras y familiares
de Celia, que estuvieron muy cercanas a ella, en todo su trabajo, puedan explicar todas esas vivencias, todas esas historias de vida, porque de ahí podemos todos interpretar un legado y que eso lo hagamos llegar también al resto de nuestro pueblo. Hoy, nosotros estamos en estos meses conmemorando el 105 natalicio de Celia y el 45 aniversario de su fallecimiento. Como mismo estamos conmemorando y vamos a conmemorar en actividades próximas el 95 cumpleaños de Vilma y el 65 aniversario de la Constitución de la Federación de Mujeres Cubanas. Y todos esos son hitos que han marcado, son baluartes, son momentos, son figuras que han marcado un relieve importante, han dibujado un relieve importante de lo que significa la presencia de la mujer cubana en la historia de Cuba y en la obra del proceso revolucionario. Entonces, Tita, tú conduces aquí el encuentro. Bueno, entonces yo les propongo que empiece Daily, que Daily es una muchacha que trabaja, miren qué importante, con esa juventud en la Oficina de Asuntos Históricos, donde hay un legado importante de nuestra revolución y de nuestra querida Celia. A Daily se le conoce como comentarista deportivo, pero también es una importante historiadora. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Nos vimos en la mañana decir eso, que este equipo que está aquí, este ejército de Celia, como también se da en llamar la campaña que este año se desarrolla en homenaje a Celia, estuvo por la mañana en la Oficina de Asuntos Históricos. Y yo creo que lo primero que debemos hacer es agradecer la posibilidad de que se haya ido ahí, de que se dedique este espacio a hablar de esas mujeres tan grandes que tenemos en la historia y que se den detalles de la vida de Celia. Nosotros en la oficina, sí es preciso decir que además es fundada por Celia. Celia es la madre de la Oficina de Asuntos Históricos, la fundadora, que comenzó no solo en su mochila, allá en la sierra guardando los papelitos de Fidel y de otros combatientes, sino desde que estaba incluso en Manzanillo, cuando Raúl le manda una carta diciéndole que por favor le conserve sus diarios de campaña, la primera entrega de sus diarios de campaña, y gracias a eso, gracias a la conservación, a Celia que lo supo guardar bien, pues se puede contar con esa primera entrega del diario de General de Ejército. Entonces, estamos ante la presencia de una muchacha que amaba profundamente la historia, le venía de su papá. Recientemente se visitó San Lorenzo, su padre fue uno de los que tuvo un papel importantísimo en marcar el lugar exacto donde cayó el padre de la patria, es decir, a ella le venía en la sangre todo lo que tenía que ver con la historia, con el amor a los próceres, a Martí, y eso hace que ella sea una profunda defensora de la historia y del papel que juega la historia. Cuando ella funda la oficina, ella lo primero que dice es que nada, le escribe a Fidel, le dice que nada prueba más que un documento. Por eso ella se da la tarea de guardar todos los documentos de Fidel y de los demás combatientes, pensando, como también lo escribe, en que cuando se hiciera la historia de la revolución, no se hiciera una historieta, no se escribieran historietas, sino se escribiera la historia tal y como sucedió. Y ese es uno de los valores que tiene la oficina, que ella después aumentó todo el tesoro. Es importante, la oficina cumplió 60 años el año pasado, se fundó oficialmente el 4 de mayo del año 64 y ella realmente después se dio a la tarea de seguir recopilando documentos, fotografías, objetos. Allí tenemos pertenencias de Fran País, tenemos pertenencias de Celia, del comandante en jefe, del moncadista, es decir, de un gran número de combatientes, porque la oficina se centra fundamentalmente en el periodo del año 52 al 58, aunque hay también de otros momentos y de otras personalidades, pero este es el grueso. De manera que en la oficina está guardada una parte importante de las luchas de Vilma, de las luchas de Celia, de las luchas de Melba y de las luchas de Aide Santamaría. Entonces, ¿cómo hacer? Para los jóvenes, conocer Celia. Lo que uno no conoce, no lo ama, y lo que uno no ama es muy difícil que uno lo defienda. De manera que ir a las raíces con una y otra vez. Los documentos que se guardan en la oficina tienen que cumplir con mayor fuerza la tarea para la cual Celia los guardó, que es realmente
participar y tener un papel protagónico en todo lo que es el combate ideológico que hay en estos momentos. Todos los intentos de tergiversar la historia, de desmontar la historia, de desprestigiar a los líderes de la revolución, tienen en una gran medida respuesta contundente, con documentos, con fotografías en la oficina. Entonces tenemos que ir a hacer uso de esos archivos. El legado de Celia es cierto que trasciende la oficina, porque en la propia oficina Celia atendía compañeros, gente que venía del pueblo a plantearle cualquier dificultad. Donde el burocratismo eso era cero, era una vía expedita porque ella daba solución o al menos daba explicación a las personas que iban a verla allí. La gente la quería mucho, era el enlace directo como lo fue entre Fran y Fidel durante la guerra, fue el enlace directo entre el pueblo y Fidel. Es el alma de este palacio. Todo lo que está aquí, cada detalle, cada cosa, fue pensado. Cada derecho, cada planta, cada roca. Así mismo, porque además recuerda la Sierra Maestra, que era el entorno del cual quizás nunca hubieran querido irse Fidel y ellos porque les encantaba. La comandancia de La Plata, que salió también de sus sueños, la concepción de la comandancia de La Plata, y que tiene tanto de similitud en el punto de vista de la vegetación y en la concepción como la tiene este palacio. Fue una guerrillera todo el tiempo. Fue una mujer modestísima que estaba en todo y apenas aparecía, siempre estaba atrás encargándose de la retaguardia, de los temas logísticos, pero bueno, en la vanguardia también, porque ella siempre también iba adelante para organizar las cosas, cumpliendo y concretando los sueños de Fidel. Obras para el pueblo. Ahí está el Parque Lenin, ahí tenemos los palacios de pioneros, ahí tenemos el Copelia, está el Cochinito, está el Palacio de las Convenciones, en cuántos lugares que habitualmente pasamos y está la mano también de Celia, porque era como que la que se encargaba de concretar los sueños, todo lo que pensaba Fidel. Entonces estamos ante una muchacha modesta que estudió, sí, no terminó de estudiar, pero después del triunfo de la revolución sí comenzó a estudiar nuevamente ciencias sociales y eso hizo que, bueno, las ansias de superación, una mujer sincera, directa, que no tenía adornos para decir las cosas, porque lo más importante para ella era el pueblo, era defender la revolución, y eso estaba por encima de cualquier formalismo. Así lo hizo durante su vida, así lo hizo durante la guerra, que gracias a ella era la madrina de todos los combatientes. Raúl le decía madrinita en las cartas, en todo lo que se conserva. Entonces yo pienso que es importante, porque hay en los documentos, en las fotografías que se guardan, un caudal de ideas. Celia quizás no era mucho de escribir, pero ella empezó a hacer un diario en el año 58, el 1 de marzo, cuando Raúl y Almeida parten a fundar los frentes guerrilleros. Nada más escribió 6 días, porque bueno, ya el fragor de la guerra ya comenzaban ellos a establecerse en lo que era la zona de La Plata, no había tiempo para mucho. Y ahí ella cuenta, pero ahí ella cuenta algo que tiene que ver con la magia esa de la revolución y de las cosas que pasan. Y es que ella dice que cuando el combate de Duero, que ella baja a llevar el parte a Fran País estaba en los preparativos de abrir un segundo frente, el segundo frente, que fue idea de Fran. Y él le dice que él estaba pensando pedirle a Fidel un capitán y que ese capitán fuera Raúl, que él creía que era la persona indicada para abrir ese segundo frente. Y Celia le dice que ella no consideraba que era el momento de pedirle eso a Fidel, porque si él se lo pedía a Fidel, Fidel seguro se lo iba a dar. Y no debía hacerlo porque Almeida había sido herido en el combate de Duero, el Che estaba con los heridos, y eso era dejar solo a Fidel. Y entonces Fran nunca se lo solicitó a Fidel, Celia tampoco le habló nada de eso a Fidel, pero cuando Fidel tiene la idea entonces de salir a abrir el segundo frente, a la persona que designa es a Raúl. Y entonces es cuando Celia le comenta a Fidel la idea que había tenido Fran. Entonces miren qué simbolismo, cómo se va conectando la historia en que es justamente Raúl la persona que escoge Fidel para fundar el segundo frente, Fran País. Entonces, como les decía, en los documentos se pueden encontrar tantas vivencias, conocer a las personas a partir de lo que escriben. Eso es una posibilidad que tiene la oficina y es una posibilidad que debemos aprovechar en las redes sociales, en la televisión, que se está haciendo últimamente un homenaje casi todos los domingos, los fines de semana, en las revistas Buenos Días, dedicándosela a un héroe, dedicándosela a un hecho histórico, y eso es importante. Celia decía en una de sus cartas que solo con respirar libertad tenía. Y fue así. Ella encontró en la lucha su plenitud como mujer.
lo legó a todas las personas que la conocieron, de que lo que hacían por la revolución no era un trabajo, era su vida. Por eso no había horario, pero por eso no había reclamos, ni había idea de que se estaba haciendo un tremendo sacrificio, porque realmente ese era el sentido de su vida y lo estaban haciendo porque querían y porque eran lo que creían y porque lo amaban. Y pienso que como mismo Vilma, en determinado momento, dice algo así como que hay un momento en la vida en que uno se da cuenta en que tiene que tomar partido. La propia Aide, que decía que en Moncada había hecho grande, no solo por los que vivieron, sino también por la valentía de los que murieron, y por la forma en que supieron morir. Celia dijo una frase, escribió una frase a una colaboradora, no era de escribir mucho, pero yo creo que es una frase que nos debe acompañar en todos los combates, no solo de las mujeres, sino de la revolución, que dice: todo sacrificio que se haga por esta revolución vale la pena, el tiempo se los demostrará. Lo escribió en octubre del año 57, llevaba poquitos días ya de incorporada definitivamente al ejército rebelde, pero ya ella tenía esa convicción de que la revolución era definitiva y por tanto había que hacer todo lo que fuera posible. La invitación de nosotros es realmente a que vayan a la oficina, acercarse al legado de Celia, pero al legado también de Vilma, de Aide, de Melba, que también tenemos fotografías, tenemos documentos, y hay que impregnar y hay que llevar a los muchachos a los lugares históricos. Tienen que subir las lomas, tienen que ir a la sierra, tienen que conocer el lugar donde se desarrollaron todos esos hechos para que puedan comprender. Y es verdad que cuando van y regresan diferentes, porque la visión te cambia. Y entonces todas esas posibilidades, teniendo los escenarios ahí, los escenarios históricos, tenemos que aprovecharlas, como se ha recomenzado a hacer y como debe seguirse haciendo, para que la historia pueda ser conocida, pueda ser amada y por tanto pueda ser bien defendida. Gracias. Y para hacer justicia, quiero decir que esas cosas que estamos haciendo con los jóvenes ahora, de las que este encuentro forma parte también, una manera distinta de ver la historia cercana en sus escenarios, y además multiplicada en todos los espacios del país, tiene que ver mucho con que Daily dio esa idea, la sugirió, y en el partido la acogimos como de todos. Yo creo que usted nos debe decir algo, porque usted forma parte de toda esta historia que hay aquí en el museo. Sedalia es parte de la historia de Sedalia. este palacio también, y trabajó muy cercana a Celia. Una sorpresa, inclusive se lo decía a Daily, ver tanta juventud, tantas caras nuevas. Lo que ella dice es cierto. No es lo mismo leer un libro, no es lo mismo ver la televisión que oír a protagonistas, a compañeros que aman, que lo que están diciendo es el corazón, no la palabra, para que entiendan cuánto se hizo, cuánto sacrificio costó estar aquí a esta altura, con nuevas caras, nuevos compañeros, pero con los mismos ideales. Yo pudiera contar, yo le decía ahora en el ascensor, son 60 años, de ellos 50 aquí en Palacio. Pero cuánta historia no hay de Celia, de Fidel, de Vilma, de Melba. Y hoy, después de tantos años, ayer yo se lo decía a la chama, ver esta juventud que está jugando otro papel, porque ayer éramos 2 o 3, hoy son muchas y muchas y muchas. Pero verla con amor, verla con esos deseos de triunfar, tanto ustedes como uno mismo en la familia. Yo veo a nietas, a todos, yo digo, caballeros, ¿cómo pueden ahora, con otra situación, enfrentar todos los problemas, enfrentar los quehaceres de la casa, cumplir con el deber como lo que le dictaminaron, el sacrificio que tienen que hacer por el puesto de trabajo que ocupan, y además defender con una entereza y un amor la situación de hoy, que tú dices, ¿qué es esto? Si estos nacieron ayer, si esto no sabe lo que fue el pasado, pero así lo sienten y se siente uno orgulloso, satisfecho de todo eso. Yo le digo que de Celia, yo la conocí porque el comandante me dijo en el año 66, vete a ver a Celia, porque vieron unos expertos de la UNESCO, que con el lío que se han ido todos los profesores de la universidad, la UNESCO nos va a prestar a dar unos expertos que hay que traerlos para Cuba, que unos vienen con su familia y todos son de distintos países. Vete a ver a Celia. Vengo para acá. Primera vez que yo visito Palacio.
Esto estaba en remodelación. Y le digo, Celia, Fidel me dijo que viniera, que la viera porque va a hacer este proyecto. Ese no tiene problema. Pepín, atiende a Sedal y que no le falte nada. Y así estuvieron los expertos de la UNESCO, con una posición de profesores que a la universidad, a la CUJAE, dieron clases en la escuela matemática, y agradecidísimo por la atención recibida. Pero no es por la atención que le damos nosotros, por la indicación de Celia, que no podía faltarle nada a ninguno de esos hombres. Y así, ¿para qué contar? Es mucho lo que se podía decir de ella, de Vilma, de Aide. Pero yo prefiero que otros compañeros que hay aquí y ustedes me disculpen porque es emocionante estar ante ustedes. Gracias, presidente. Gracias, Sedalia. Sedalia es de las que hoy preserva todos los detalles que consiguió Celia en este palacio. Sedalia es una fiel guardiana de todo eso. Y es así, eso lo aprendió trabajando con Celia. Yo creo que el honor es para nosotras compartir una tarde como esta con mujeres como Sedalia y otras que también están aquí. Aquí mismo en esta tarde hay una piloto de avión comercial. No sé si es posible que la piloto pueda decir su experiencia. Mira, aquí se la tengo cerquita. Buenas tardes. Bueno, puedo decir que me siento agradecidísima de que en mi experiencia para optar como piloto realmente no fue difícil. Yo no puedo decir que por mujer yo haya tenido muchas trabas para ser piloto, incluso dentro de la carrera ya ejerciendo. Nunca fue diferente, mis compañeros me apoyaron 100%. Problemas pero al igual que los hombres. Se agradece mucho escuchar a las personas con todas estas experiencias cercanas a Celia, a Fidel, porque nos damos cuenta que inconscientemente, desde que somos niños, tenemos esta herencia. Somos así. La mujer cubana es una mujer fuerte, es una mujer solidaria, es una mujer que se crece ante las adversidades. Y tenemos la responsabilidad de mantenerlo con nuestros hijos, con los niños, que sepan qué pasó realmente, qué sintieron, qué sucedía. Tengo mi hijo mayor, por ejemplo, está ahora en 5º grado, comienza con la historia. Y me encargo de que, más que una asignatura en la escuela, él sea capaz de entender qué sentía cada hombre, la valentía, los miedos, los problemas que podían tener. El otro día a las 11 de la noche me decía, mamá, ¿sabes qué pasó? Hubo algo que se llamó el Pacto de Sajón, vamos a conversar. Y nos sentamos a esa hora y maseo y todo. Entonces es muy importante, realmente, no solamente verlo como una historia, como un cuento, sino sentirlo y ver la emoción de todas las personas cercanas, de las personas que lo estudian, de las personas que realmente participaron en la historia. Y tienen para eso, para que siga, para que las mujeres podamos seguir teniendo carreras como pilotos, como muchas ingenieras, que ya nos conocimos hace un rato, sin tener este tipo de tropiezos, sabiendo que nos podemos seguir imponiendo como mujer, siendo dulces, pero manteniendo una firmeza, que nos respeten, que nos tengan en cuenta en nuestras decisiones, en nuestros criterios. Gracias. Bueno, Adelaida, usted no puede hacer su historia también, una de las compañeras también de Celia. ¿Cómo no? Buenas tardes. Bueno, como yo les planteaba esta mañana a las compañeras, conocí a Celia porque ella fue a mi casa, me iban a operar ambos brazos por unas inyecciones que me pusieron, y yo empecé, cuando vi a Sánchez preparándose con el bisturí, yo empiezo a decir malas palabras, pero venía con una muchacha preciosa, con una blusa, todavía me parece que la estoy viendo, era una blusa muy fina, muy bonita, porque Celia vestía muy lindo, tenía un gusto extraordinario, y un pantalón carmelita. Y entonces me carga, dice, ay, una niña tan linda diciendo esas cosas. Y empieza a hacerme cuentos, y en la misma medida que ella me acariciaba, yo me fui calmando. A partir de ahí había una cosa muy grande en su casa
que era la única biblioteca que había en Pilón. Por lo tanto, yo agachaba la cerquita, la hambre de púa, cruzaba para allá y me pasaba la vida en la casa de Celia. Y así fui creciendo, bueno, hasta que después, cuando yo tenía 18 años, ella me incorpora a una de las células que ella había creado en Pilón, que no eran muchas, creo, yo no recuerdo ninguna mujer en aquel tiempo, ninguna mujer incorporada, excepto las hermanas de ella. Y así, déjenme decirle que Celia, además de ser todo lo que han dicho aquí, era una excelente bromista. Le encantaba hacer broma y sobre todo le hacía mucha broma a Melba. Entonces vine con ella para acá, para La Habana, y me decía, tú cuando salgas eres mis ojos y mis oídos, porque ustedes están dentro del pueblo y oyen lo que dice el pueblo de las medidas que tomamos, de las leyes revolucionarias, y ustedes no nos van a engañar. A veces nos dan informaciones oficiales, pero las de ustedes son mejores. O sea, ella estaba siempre muy pendiente de conocer las cosas realmente de primera mano. He tratado toda la vida de seguir sus enseñanzas. Ella me hizo revolucionaria, ella me hizo patriota y ella me hizo amar por encima de todas las cosas a la revolución y a Fidel. Porque fue ella cuando el 16 de febrero ella fue con Fran a la Sierra Maestra, por primera vez la conoció Fidel, aunque ya sabía de ella a través de Manuel Echevarría. Y cuando ella baja de la sierra, llegaron allí, Fran, muy tempranito, a las 6 de la mañana. Cuando ella bajó, nos reunió en Manzanillo y nos dijo, muchachitas, ahora sí tenemos un líder. Porque ella se había pasado la vida buscando en qué lugar ella poder combatir a Batista. Y estuvo en 2 oportunidades. Primero, con los compañeros Campechuela, trataron de hacerle a Batista, cuando andaba por allí en mítines electorales, un atentado. Y se mojaron las cosas y Batista no fue. Posteriormente, con otros compañeros, planificaron que uno de ellos se pusiera en el cuerpo dinamita, cosas de esas. ¿Y qué hizo ella? Yo voy, a pesar de que sabía que podía perder la vida. Todo el mundo sabía que Celia era la persona que más conocía de la sierra y del llano, a través de Fran y a través de Fidel. Y entonces, ¿qué hizo Sánchez? Le mandó un papel que debe estar guardado allá, Daily, donde decía, nunca te dejes coger viva. Y le manda el revólver que él tenía. O sea que para mí, Celia siempre va conmigo. Cuando yo tengo que tomar una decisión, yo converso con ella. He tratado por todos los medios de parecerme a ella, de trabajar con ella, de darlo todo por la revolución. Muchas gracias, Adelaida. Tania, podemos también escuchar una de tus anécdotas y de tus vivencias con Vilma. Tania estuvo en la frontera hasta hace apenas unos días y tiene la vivencia del servicio militar voluntario femenino, algo que estuvo tan cerca. Sí, buenas tardes a queridas compañeras presentes en la sala y usted, estimado presidente. Es un privilegio para nosotros estar hoy con usted, porque hoy, cuando muchas mujeres en el mundo, un día tan especial para nosotras, están reclamando igualdad de oportunidades, usted desde su apretada agenda tiene un espacio para compartir con nosotras, y eso nos llena también de alegría y habla también de su sensibilidad. Como dice la secretaria, bueno, yo considero que no he hecho nada, de verdad, pero sí tuve el enorme privilegio de que me dieran la oportunidad de transitar por una unidad que por sus características la hacen única de su tipo, por tener al enemigo hace 122 años exactamente, ocupando ilegalmente 117,6 kilómetros cuadrados de nuestro territorio en contra de la voluntad de nuestro pueblo. Y digo que tuve la enorme responsabilidad
y le agradezco también, aprovecho la oportunidad para agradecerle a la Jefatura de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y también al General de Ejército por habernos permitido cumplir con esa misión por más de 25 años. Transité por varios cargos y llegué a dirigir esa unidad desde una segunda posición como segunda jefa de la Brigada de la Frontera. Allí conocí a Vilma y conocí también de su sensibilidad. Por eso quiero compartirla con ustedes, porque pienso que estas experiencias, como bien explicaban nuestras compañeras, es muy importante que la conozcan también las nuevas generaciones. Allí Vilma tuvo también la idea de solicitarle al líder histórico de la Revolución Cubana y al general de Ejército de conformar 2 compañías femeninas. Se formaron entre el 7 y el 8 de febrero de 1989. Esas compañías que hoy tienen 36 años y hoy mi reconocimiento también para esas muchachas jóvenes de 18, 19 años, las oficiales que todavía se encuentran cumpliendo con esa misión de cuidar ese perímetro divisorio y, como dijera nuestro general de Ejército, nuestra única y provisional frontera, porque no perdemos nosotros las esperanzas que ese territorio ilegalmente ocupado sea devuelto a nuestro pueblo. Y esas muchachas hoy permanecen allí y también honrando ese legado necesario de Celia y de Vilma. Las compañías llevan su nombre. La compañía del sector del este se llama precisamente Celia Sánchez Manduley y la compañía femenina del sector del oeste se llama Vilma Espín Guilloa, del cual nosotros nos sentimos muy honradas y cumplimos con ese pensamiento y con esa acción de Vilma de estar allí precisamente en la primera trinchera antiimperialista. Vilma, en aquella ocasión, cuando terminábamos de la reunión, ya nos agrupábamos imagínense, en 22 años, yo no podía entender la dimensión de, aunque había estudiado su extraordinaria hoja de servicio, no podía comprender con mis 22 años todavía la enorme dimensión de aquella mujer que tradicionalmente iba a nuestra unidad a preocuparse por las condiciones de vida y cómo vivíamos los soldados y también nuestras oficiales. Quiero terminar agradeciéndole, y seguramente ustedes van a estar de acuerdo conmigo, a nuestro indiscutible líder histórico de la Revolución Cubana, nuestro querido comandante en jefe Fidel Castro, que aquel 4 de septiembre de 1958, formando el pelotón de las Marianas, nos convirtió en las eternas escoltas de la patria y de la revolución. Gracias. Yuné, de eso tú puedes hablar. Tú que eres una estudiosa de toda la labor de las Marianas y de la historia. Recientemente publicaste un libro que disfrutamos todas. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, presidente, por abrirnos las puertas de este lugar sagrado que es el Palacio de la Revolución, para poder conversar hoy sobre mujeres tan grandes como Celia, como Vilma y todas las que después le han dado continuidad a esa obra. Pues yo creo que la vida me ha dado la suerte de poder sacar a Vilma, sacar a Celia de la frialdad a veces de una fotografía en un libro de texto o de algún documento histórico y verlas más cálidas, verlas de carne y hueso. Y yo creo que cuando pienso en esto, siempre pienso en una frase que dijo el comandante en jefe una vez cuando se fundó el complejo educacional Vilma Espín. Y él dijo, refiriéndose a Vilma, los que han luchado por la revolución toda la vida, cuando mueren van dejando energías en el camino. Y yo creo que esas energías las dejó Vilma, las dejó Celia, las dejó el propio Fidel y están hoy en los documentos de los que habla Daily, están en la palabra de Adelaida, están en la palabra de Sedalia. Y entonces vemos todo esto y nos llega la historia desde esa percepción de la persona que estuvo cerca. Y yo creo, presidente, que es muy importante acercar esas energías a las muchachas de hoy, que encuentren inspiración en ellas. Es muy importante emocionar. Hay que lograr emocionar para darnos cuenta de que la guerra no fueron solo tormentas de balas, también fueron muchas tormentas de sentimientos. Y a eso es donde tenemos que llegar. Por eso,
Pensar en la guerra, pensar en Celia, es verla caminando por el palacio o verla caminando por la calle 11, donde está el apartamento donde vivió en los primeros años de la Revolución, o verla en la oficina de asuntos históricos guardando hasta el último papelito. Y entonces vemos a Celia de un modo mucho más humano. Y siempre pienso cuando llegó a la sierra, porque como decía Adelaida, conoció a Fidel el 17 de febrero del 57. Y entonces, ¿cómo fue esa identificación tan próxima y tan rápida que enseguida Celia se convirtió en su colaboradora más cercana? Una vez le hacía yo esta pregunta a Katiuska Blanco, la biógrafa del comandante, quien ha estudiado como pocos la vida del jefe, y ella me respondía, es que era lo más parecido a él. Y creo que sí, porque Celia era como un reflejo luminoso del propio Fidel. Tenían la misma sensibilidad, sentían como suya la pena ajena, el dolor de los demás, vivían preocupados por todos, tenían también esa pasión para llevar adelante las ideas, aunque fueran las más imposibles. Entonces nos damos cuenta que allí en La Plata se creó esa conexión y nació la semilla de la revolución, porque había gente de ideas y de sentimientos muy fuertes. Y allí Celia, como estuvo usted en La Plata hace muy poco, diseñó todo, dónde debía estar cada casa, dónde debía estar incluso cada planta de Mar Pacífico. El comandante Delio Gómez Ochoa contaba que en esos meses de finales de abril, inicios de mayo de 1958, gracias a un carpintero llamado Chipía, que trajo Celia de Medialuna, que ella lo conocía, y gracias a las manos diestras de ese hombre, pues a serrucho y serrote, como cuenta el comandante, se construyó la comandancia. Y entonces estamos aquí nosotros hoy, que nos parece que estamos en la sierra, gracias a Celia, porque ella trajo ese pedazo de espesura de bosque para hacernos sentir más cerca de la historia, aún estando en la capital. Entonces vamos a ver que llegaron a la sierra también las muchachitas. Como les dijo siempre Fidel, pasaron muchos años, se les puso blanco el pelo a todas y él les siguió llamando las muchachitas, las Marianas, las valientes que conformaron el pelotón femenino. Allí fueron de todo, fueron costureras, fueron enfermeras, fueron cocineras, fueron maestras. Hoy es 8 de marzo. Y recuerdo que el 8 de marzo de 1958, hace 67 años, un día como hoy, salían de su casa Lilia e Isabel Rielo, de Dos Caminos, un lugarcito, un poblado a 18 kilómetros de Santiago de Cuba, e iban rumbo a la sierra. Lilia y Isabel llegarían a Pata de la Mesa, a la comandancia de Leche. Ahí una sería maestra, e Isabel, que le faltaban solo 2 asignaturas para ser doctor en farmacia, pues sería enfermera. Recuerdo mucho cuando Lilia nos contaba que ella andaba con una mochila muy pesada, pero que no la soltaba por nada del mundo, porque ahí llevaba vida, llevaba los medicamentos. Cuando Isabel no solo atendía a los combatientes o a los heridos, el ejército rebelde se encargó también de los campesinos, y ellas iban por las casas de los campesinos llevándole algunas vitaminas, atendiéndolos. Recuerdo el frío, porque todas estas muchachas muy jovencitas no llegaban ni siquiera a los 20 años. Estaban allí y soportaron el frío. Lilia se tapaba con unos papeles de revista Bohemia y soportaron el hambre. Fidel decía, si aparece algún platanito es para Teté, al inicio cuando solo Teté estaba. Y soportaron las lluvias. Nunca olvido un fragmento del diario de Raúl donde dice que son los momentos más tristes de un guerrillero cuando la lluvia es muy fuerte y lo único que tenían era un nylon para guarecer el arma, y a ellos las gotas entonces le chocaban en el rostro y así tenían que soportar durante horas. Todo eso lo vivieron allí esas muchachas y resistieron. Y esas muchachitas, cuando Fidel decidió que conformaran el pelotón, él mismo las entrenó. Él mismo les enseñó a disparar con M1. Y cuenta Juana que en una ocasión a ella se le ocurrió poner un saquito para que no le fuera tan difícil sobre las piedras, sobre el suelo. Y el comandante se enojó y le dijo que no, que tenía que ser igual a todas las demás, porque él sí que no quería soldaditos de plomo en su guerrilla. Y ellas respondieron. Y fueron a los combates, y ahí estuvieron en Guisa, donde contaba la Bella que solamente le daban un poquito de gofio, un poquito de azúcar, unos bullitos de leche condensada para un combate, una batalla que duró 11 días. Pero estas muchachitas lograron sobreponerse, porque estaban decididas a todo desde el primer momento en que llegaron a la sierra. Y entonces vamos a ver
que todo esto fue todo el drama humano de la guerra, lo que a veces no está en los libros de texto y tanta falta nos hace conocer. Cómo fue que se formaron esas muchachas, cómo fue que combatieron y además cómo fue que demostraron mucho valor en los combates. La muerte era una realidad, incluso a Flor, una de las Marianas, en Mafo, la hirieron gravemente y pudo haber muerto. Pero el deber era mucho más grande, porque cuando Tete llegó a la sierra tenía solo 16 años. Y cuando Fidel le preguntó, ¿qué edad tienes? Al ver a aquella muchachita que era casi una niña, ella le dijo 17, pensando que era mucho. Y verla partir entonces con un arma al combate, eso debió haber sido muy duro para Fidel, pero nunca les dijo que no. Al contrario, las animó, las impulsó para que siguieran luchando y lo demostraron, porque Tete incluso llegó a dirigir ella un combate. Y vamos a ver entonces toda esta grandeza de la mujer que nos llega hasta los días de hoy. Grandeza que tenían a Celia como ejemplo porque fue la primera mujer que combatió en el Ubero y ellas se veían reflejadas entonces en ella. Gracias. Una de las muchachas que están en la casa natal, en la plaza de Manzanillo, que custodian la historia. Sí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Surisbel Díaz Castillo. Tengo el privilegio y el honor de ser una de las especialistas del Museo Casa Natal de Celia Sánchez Manduley, ubicado en el municipio de Medialuna, provincia de Granma. Presidente, esa es la casa de todas las mujeres cubanas y para esos trabajadores que muchos llevan 30 años, 25 años al servicio de la conservación, de la promoción, del pensamiento y de la acción de esa extraordinaria mujer. Celia nació en Medialuna. Medialuna es el municipio costero de la provincia granmense. Llegó hasta allí producto de su padre, médico de profesión, y que va justamente a trabajar en el central de Medialuna, en aquel central de aquel pequeño pueblito. Y se van a establecer en la casa en el año 1913. Va a ser la quinta hija del producto del matrimonio de Sánchez y de su esposa Casia. Un matrimonio que va a concebir 9 hijos y que Celia va a sufrir siendo muy niña, con solo 6 años, la muerte de su madre. Su madre que va a morir justamente producto a una enfermedad terrible, el paludismo pernicioso, y que su padre, el doctor Manuel Sánchez, en legado a su esposa amada, luego va a realizar investigaciones muy profundas para poder lograr una vacuna y liberar a las personas de todo el Golfo de Guacanayabo de esa terrible enfermedad. En nuestra institución contamos con una excelente colección museológica atesorada en nuestro municipio, que comprende 310 objetos relacionados con Celia Sánchez Manduley directamente, 50 de ellos con su padre, el doctor Manuel, 50 libros de su biblioteca personal. Dentro de esa colección, el público que llega hasta nuestra institución enseguida observan su fusil M1, esa arma que ha sido símbolo de esa mujer guerrillera, su fusil Spinfler, y nos preguntan, ¿y cuál de las dos usó más Celia? Celia era una mujer de compostura delgada y el Spinfler pesaba mucho. Por lo general usaban mucho la carabina M1, pero cuando se le acababan las municiones debía de utilizar ese fusil Spinfler y sus compañeros de lucha la ayudaban, le cargaban el arma por unos momentos y ella tan cuidadosa, tan respetuosa y sensible ante el cuidado de su arma, inmediatamente le retiraba el arma a sus compañeros y demostró siempre esa valentía, ese heroísmo, ese gran carácter, y detrás de tanta sensibilidad había mucho respeto, mucha disciplina, mucha consagración. Celia fue una mujer amante de cada detalle y escuchaba justamente a la compañera autora del libro que mencionaba sobre los uniformes. Y allí en nuestra panelería aparece justamente la anécdota en donde ella le sugiere al comandante de que los uniformes no fueran como los de los hombres. Comandante, y cuando tengan que orinar, debemos de ser cuidadosos con eso. Y entonces, cuando surge ese uniforme, que sea más útil para las mujeres. Pero también contamos con su diccionario en inglés, con su mochila de campaña, con uno de los uniformes verde olivo y sus zapatos que utilizó, y varias de las pertenencias
que utilizó luego del triunfo de la revolución. Celia fue amante de lo útil y de lo bello. Allí en la casa natal, entrar a cada una de sus salas es redescubrir una vez más a Celia Sánchez Manduley. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas y felicidades a todas. Yo me llamo Lidia Solano López, soy la directora de la Plaza de la Revolución de Manzanillo, que lleva el nombre de nuestra heroína de la Sierra y el Llano, Celia Sánchez Manduley. Y le vengo a hablar de esa parte, esa etapa de lucha de Celia, esa etapa que la caracteriza como esa mujer de carácter fuerte, de un temperamento bien emocionante, que la hace a ella merecedora de todo reconocimiento. Celia se encargó de preparar a todo el campesinado, a todo, en toda la costa, desde Manzanillo hasta Pilón. Ella tenía una capacidad organizativa, una capacidad tan grande de ejecutar, de coordinar acciones, que era inmensa. Y todo el mundo la seguía porque era muy querida, porque era una mujer muy sensible. Se convirtió en hermana, se convirtió en madre, se convirtió en compañera, se convirtió en amiga de todos los combatientes. Ella era preocupada por los familiares de los combatientes, por los campesinos, por los problemas de las mujeres. Y entonces yo quería darle ese homenaje a la heroína, que también me trabaja. Entonces yo, si ustedes me permiten, a ella que es de Pilón, para que lleve entonces ya Media Luna, Manzanillo y Pilón. Muchas gracias. Mis saludos para ustedes y mi respeto y mi agradecimiento por estar con ustedes aquí. Decirles que me llamo Mariana Borges Riverón, soy la directora del Museo Municipal Pilón, Monumento Nacional. Casa donde vivió Celia Sánchez desde el año 1940 hasta 1956, con su padre, el doctor Manuel Sánchez Silveira, y sus hermanos. Aquí comenzaron sus primeras inquietudes políticas y sociales. Atrás dejaba repartido entre Media Luna y Manzanillo los años felices, aunque no exentos de dolores, de la infancia y adolescencia. En Pilón, bueno, maduró esta mujer. Es mucho hablar de Celia tenemos el privilegio que Pilón presenció la apertura de sus horizontes intelectuales y sociales. Fue el escenario de su íntima identificación con el mar y las montañas, de sus primeras inquietudes y luchas políticas. Fue en Pilón donde dio sus pasos iniciales a actividad insurreccional contra la dictadura proimperialista en marzo del 52. Y fue en Pilón donde entró por derecho propio a los primeros planos de la revolución y de la historia. Gracias a todos y muchas felicidades. Sí, a ver. Buenas tardes, mi nombre es Amalia, soy estudiante de filosofía en la Universidad de La Habana y presidenta de la FEU en esta facultad que comparte con la carrera de Historia, Sociología y Trabajo Social. Y quisiera hablar como tal de la experiencia que he tenido como representante, ¿no?, en la facultad y como tal de las federadas, que hemos visto la necesidad de hacer cosas desde la base y que quisiera venir y un poco comentar las inquietudes, ¿no?, porque yo creo que toda esta historia tiene que servir para eso, para ese legado que nos han dejado, ver qué podemos hacer hoy con eso, ¿no? Entonces, como tal, pensando también, hoy leí una frase de Vilma que me impactó, y no lo voy a decir literal, pero bueno, la idea era como en los problemas sociales, en toda la sociedad, teniendo en cuenta que heredamos una cultura machista principalmente, las mujeres van a ser doblemente afectadas por los problemas sociales y porque son explotadas dentro de dicho sistema con mayor hincapié. Y yo creo que es dentro de eso que uno dice, bueno, las personas con más problemas, ¿no?, ¿dónde podemos ir y dónde podemos ayudar? Y yo creo que viviendo en un mundo capitalista siempre van a haber cosas por hacer por la mujer, porque el capitalismo se encarga de seguir cultivando y de alimentar esa cultura patriarcal. Y nos hace pensar en las mujeres palestinas, y en las mujeres de toda América Latina que se siguen manifestando, y yo creo que desde ese sentido también tenemos que aportar ese feminismo que tiene mucha fuerza en la actualidad en otros países, porque se trata de tergiversar también y de separar a los movimientos sociales, a los movimientos afectados. Yo creo que la revolución
con el socialismo tiene que enseñar que no es así y tenemos que ser vanguardia en ese sentido. O sea, lo dijo Chávez, tenemos también intelectuales muy importantes, marxistas, Rosa Luxemburgo, tenemos a Simone de Beauvoir, y yo creo que desde la Federación tenemos que tratar de acudir a ellas, y tenemos a Vilma y a Celia, ¿no?, como hemos dicho aquí, y nutrirnos de eso y ver qué podemos hacer hoy. Y tenemos a Chávez, que decía que una revolución feminista no se va a cumplir sin una revolución socialista, y al mismo tiempo la revolución socialista se termina cuando verdaderamente también la mujer y todos los sectores oprimidos se salen de esa cultura del capitalismo que los oprime. Entonces, en la universidad queremos recobrar entonces en ese sentido el 8 de marzo, no solo de felicitación, sino también como un día de lucha. Y en la universidad hemos estado trabajando en protocolos de género, en vistas a la violencia de género que se sufre en nuestros centros de educación y en los centros laborales en sentido general, donde, o sea, el acoso o la violencia de género en sentido general se normaliza. Y yo creo ahí también que las mujeres de nosotros siguen cargando con el peso en las comunidades, que es otro lugar donde yo creo que hace falta mucho trabajo de la Federación, de las labores domésticas, del cuidado de los hijos, del cuidado de personas con discapacidad, que una vez que cumplen con su trabajo, o sea, todos estos logros de la revolución de empoderar a la mujer en ese sentido, no se puede descuidar que esas labores de sensibilidad, del cuidado de la casa, tienen que ser para toda la sociedad y no un peso extra para las mujeres. Nada, esas son algunas de las ideas, y yo creo que también incorporar todos estos valores a la educación es muy importante. Nosotros desde la facultad, los trabajos de la sociología, de la filosofía, de cómo eso atraviesa todos los programas de estudios de esta cultura que habría que transformar. Desde la primaria debería de incentivarse tanto en la historia, cuál es el papel de la mujer en la historia, como en las mismas ciencias, en la educación cívica. No es el hecho de darle el asiento a una mujer por ser, no sé, más frágil o darle una flor, sino tenerla en cuenta en todo su desarrollo físico y emocional, y no acosarla en la calle y respetarla en todo su sentido. Muchas gracias. Gracias, Amalia. Lisi me está levantando la mano. Gracias, Amalia. Hola, buenas tardes, y primeramente agradecer por este regalo el 8 de marzo, no me lo esperaba, y yo creo que es todo un orgullo para mí. Yo soy matancera, joveanense, y la estudiante decía algo, la que me antecedía, ¿qué vamos a hacer con tanta historia? Yo en este momento soy usufructuaria, soy productora de un organopónico que lo tomé alrededor del año y 8 meses, prácticamente 2 años. Literalmente, disculpen la palabra, me dieron por loca. Esa no la puedo cambiar. Porque explica qué tú hacías antes. Sí, a ver, soy ingeniera química, graduada de la Universidad de Matanzas el año 2016. Además, estudié contabilidad y finanzas antes de la ingeniería, y trabajaba en una de las empresas más prestigiosas del polo turístico, Arcos Varadero, la contratista, que bueno, es la encargada de la administración y ejecución de todas las obras constructivas del polo turístico. Estaba en la dirección de la empresa como especialista en innovación y desarrollo, además la comunicación institucional. Cuando de momento llevaba prácticamente 5 años y medio, 6 años llevando la actividad, y al frente de mi oficina se visualizaba un organopónico abandonadísimo, el segundo organopónico mayor que tiene hoy el municipio de Cárdenas, tiene 1 hectárea, 0.98, pero bueno, con 170 canteros y un espacio al final del mismo. Y bueno, realmente mucho nitrógeno había porque era marabú puro y mucho pica pica, como lo conocemos normalmente. Y de momento, en uno de esos días de locura, de uno pensando en qué innovación nueva vamos a hacer en la empresa, desde mi oficina digo, caballero, pero ese organopónico que está ahí abandonado puede ser una buena oportunidad. Yo lo visualicé así porque es tan cerca del polo turístico, es una estructura en medio de aquella comunidad que es urbana, que carece de hortalizas frescas, que carece de un grupo de plantas aromáticas,
porque muchos de los restaurantes del polo turístico venían aquí a La Habana a buscar rúcula, eneldo, perejil, apio, cilantro. Y entonces, de momento, cuando yo digo en mi oficina que yo quería solicitar eso, yo tengo raíces campesinas, tenemos una finca entre Coliseo y Jovellanos, me dice, ¿estás loca, completa? Diole, bueno, sí, yo creo que sí. Y aquello no se me quitó de la cabeza. Y bueno, voy a la agricultura y hago una solicitud del organopónico por 8 años. Y todo el mundo me mira con una cara tremenda porque yo así en tacones pidiendo una tierra realmente no era muy convincente. Empiezo llevando los 2 trabajos, seguía como especialista en innovación, empiezo con sancionados, 12 sancionados, empiezan conmigo como mi fuerza de trabajo. Es una comunidad donde encontrar fuerza de trabajo para agricultura es muy difícil, ahí todos viven del turismo. Entonces, ¿cómo yo voy a insertarme en esa sociedad? Además de que la comunidad en un primer momento no me aceptó tanto, porque cuando venían y preguntaban, búscame el señor que está al frente del organopónico, que salía yo, rubiecita, chiquitica, con un sombrero, me decía, niña, pero búscamelo. Digo, pero es que soy yo. Y entonces eso trajo consigo incluso algunos inconvenientes con el Consejo Popular. No es que me rechazaban del todo, pero no quedaban muy convencidos. Hasta que un grupo de señoras se pusieron guapísimas en medio de una reunión y dijeron, la muchacha puede hacerlo. Y gracias a ella me han defendido muchísimo en todo este transcurso. Pasa el tiempo, para no hacerle larga la historia, y yo hasta temía, no lo decía, de que yo pudiera deshacerme de toda aquella maleza. Empecé con casi que 700 pesos. Cuando soy ingeniera trabajaba con un salario y 3 sucos de tomate y empecé pagando 100 pesos la mañana nada más. Hoy mis trabajadores ganan 600 pesos una mañana de trabajo de 7 a 12 del día. Y bueno, yo dije, vamos a ver, llegó un momento incluso que llegué al puesto de venta y la señora se amarra a llorar y yo le digo, pero ¿y qué te pasa? Dice, es que tienes 2 trabajadores. Dile, pero es que la que tiene que estar llorando soy yo y ahora voy a salir por todo Santa Marta a buscarlo. Y así fuimos progresando hasta que tuve que pedir la baja de Arcos Varaderos. Hoy les sigo haciendo algunos trabajos, seguimos en colaboraciones. Pero me dediqué completamente, además de que vivo muy distante del organopónico, yo vivo en Jovellanos, viajo diario 50 kilómetros hacia acá y 50 hacia atrás, son 100 kilómetros y es un desgaste diario. Yo era la que recogía primeramente todas las plantas de mi organopónico para la venta, era yo, no era más nadie, no tenía quien contratar, yo no tenía dinero, yo no tenía nada. Y así fui progresando, fui aprendiendo, no soy ingeniera agrónoma, hasta que hoy realmente tenemos más de 20 productos que estamos vendiendo, incluso a la comunidad que confía ya mucho en el organopónico. No es lo mismo tomar un producto fresco, es decir, hacer una colita, porque es que están sacando el pepino del surco para yo comprarlo, es decir, lo estoy acabando voy a consumirlo fresco, que ir a un agro que a lo mejor el pepino está hace 3 días porque se trajo de un campo X. Nos falta muchísimo, ha sido paso a paso, porque las inversiones en la agricultura son costosas, porque tener una casa de tapado, un semiprotegido, un sistema de riego, que a veces decimos, bueno, estudié ingeniería química, pero ¿para qué me sirve? No, es que yo doy flujo de fluido y mis sistemas de riego los monto yo. Ah, que tiene un poquito de salida, pero vamos a resolverlo, eso no tiene problema. Y esa es de las innovaciones que hoy estamos hablando. Ya yo me considero más parte de la comunidad de Santa Marta que de Jovellanos. Yo camino todo Santa Marta en botas de agua. Todo el mundo sabe quién es Lizzy. Ya me conocen. Ya trabajamos con círculos de interés con niños. Incluso en Cárdenas, que hay un proyecto que se llama Grandes Ilusiones. No sé si tienen el conocimiento. Son niños con retardo y retraso mental. Nosotros ya formamos parte de ellos, de sembrar con ellos, de que tengan sus habichuelas, sus lechugas. Hemos tenido resultados. Pero yo no puedo decir que me ha sido fácil. Han sido noches de llorar de mi esposo, decirme, yo necesito que tú entregues el organopónico, porque es que yo no he dormido y yo he sido muy fuerte, y eso es de lo que hablamos de las Marianas y de las Vilmas, y le he dicho, no, o lo logro. Pero sí, es muy buena experiencia, pero gracias. Con tu experiencia y tu aporte puedes hacer una tesis de doctorado. Gracias. Adianés me estaba pidiendo la palabra. Bueno, primero, por supuesto, agradecer la posibilidad de estar esta tarde y de celebrar en conjunto con todas estas jóvenes mujeres que están acá, y por supuesto agradecerle a usted, presidente, la posibilidad. Yo me atreví a pedir la palabra escuchándola a ella, porque desde que llegamos acá estamos escuchando, por supuesto, de nuestra historia, de Vilma y de Celia, y siempre estaba esperando escuchar de lo que hacemos a diario, ¿no? Porque, como decía la joven al inicio,
nosotros somos así porque somos cubanas y porque tenemos esa herencia y porque tenemos ese ejemplo y porque nuestras familias nos formaron así también. Somos, me atrevo a decir, las Marianas de este tiempo, como siempre digo, y a veces nos tildan a la academia de pensar que estamos, en este caso estoy cumpliendo la función de rectora de la Universidad de Artemisa, pero nos tildan de pensar que nos dedicamos solo a la academia y cuando realmente ya la universidad está en todas partes y un rector de una universidad o una rectora de una universidad tiene que estar al tanto de todo. Y nosotros tuvimos la experiencia, por ejemplo, del ciclón recientemente que pasó por Artemisa y nosotros contamos con jóvenes que siempre están dispuestos, o sea, tanto mujeres como hombres. La Universidad de Artemisa es la universidad más joven de Cuba, tiene solo 12 años, pero ahora está teniendo, como decir, sus principales directivos están siendo ya graduados de la Universidad de Artemisa. Mi consejo de dirección en su mayoría está por mujeres, o sea, tengo 3 vicerrectoras, 2 directoras generales, pero mi directora general de Economía, por ejemplo, solo tiene 30 años y es graduada de la Universidad de Artemisa. Y esos jóvenes fueron los que estuvieron al frente acompañándome en el paso del ciclón, que además nos convertimos en centro de evacuación, porque una de las sedes de la Universidad de Artemisa está enclavada en una comunidad en situación de vulnerabilidad, bien alejada de la ciudad. Y ahí se acercaron, por supuesto, todos los que corrían riesgo y todos eran vulnerables, ancianos, enfermos, madres con muchos hijos. Y eso lo logramos hacer gracias a los jóvenes y gracias a las mujeres. Incluso en el mismo medio del ciclón que nos estaba azotando en ese momento, empezaron a caer las ventanas y tuvimos que mover a todos los evacuados y eso lo hice igual con jóvenes, con mujeres, que no tuvimos miedo en ningún momento de lo que estaba sucediendo porque sabía que nuestra misión era proteger a los evacuados. Y después, al otro día, fue que pudimos darnos cuenta de los daños que había ocasionado en la universidad. Pero también en ese momento que yo pensaba que no iba a funcionar las comunicaciones, nos entraban llamadas de manera permanente de nuestros estudiantes, de nuestras trabajadoras, de qué estaba sucediendo en su universidad. Y yo creo que es algo que debemos transmitir en función de que el día a día de nuestro país nos muestra cómo tenemos que enfrentar con ese amor, con esa valentía, con ese sacrificio y ese ejemplo que a veces hacemos muchas y que no soy artemiseña, soy cienfueguera. Viajo también todos los días 60 kilómetros porque no vivo en Artemisa. Pero eso lo aprendí también de mis profesores, de mi familia, de todos los, por supuesto, de toda la historia de Cuba. Y eso hace también que cuando damos el ejemplo, trabajamos con amor, con sacrificio, con entrega, sea en el sector que sea, los jóvenes se comprometen y hacen cada día y sueñan, como decimos en la Universidad de Artemisa, con deseos de seguir creciendo, hacen que de verdad nosotros sintamos que vale la pena y que esta revolución, por supuesto, va a seguir y va a seguir con el acompañamiento de los jóvenes. Nuestra misión es formar jóvenes revolucionarios, como siempre decimos, y competentes, pero esos jóvenes que quieren a su historia, quieren en este caso un sentido que estamos fortaleciendo porque es una universidad nueva, su universidad, algo que llamamos Orgullo UA. Las mujeres, yo nunca me sentí diferente. A veces incluso decía el programa de adelanto a la mujer y yo decía, bueno, el término adelanto, nunca me hizo falta que me adelantaran, yo siempre estuve, fui criada de esa manera, nunca me sentí menos que nadie, pero yo creo que eso hace también que nos sigan, o sea, cuando somos ejemplo, cuando nos sacrificamos y ponemos incluso al lado otras cosas como la familia para poder seguir construyendo, hace también que muchos se incorporen y ese es el llamado que hago a todas, que además todas las que están aquí son ejemplos. Hoy por la mañana cuando nos presentaban, vaya, me quito el sombrero de tan jóvenes asumiendo tantas responsabilidades también y ese es el llamado, o sea, tenemos que ser ejemplo para poder seguir guiando, poder seguir construyendo y soñando un país mejor. Muchas gracias. Gracias. Aquí está, primer secretario, la compañera Teresita, una tocaya mía, pero que es hija adoptiva de Celia. Ella fue de las niñas que Celia trajo y yo creo que hablando de abuelas y de madres, ¿cuánto usted nos pudiera decir? Muchas gracias, Tere. Y
Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que están aquí, especialmente para nuestro presidente por acompañarnos en un día tan memorable como hoy. Como dice Tere, yo fui criada por Celia, un grupo de niños, bastante niños permanente allí en su casa. Y otros que iban y venían por alguna situación familiar momentáneamente, pero bueno, llegamos a ser 16, 20 muchachos en la casa y todos de diferente procedencia. Especialmente muchos en los viajes que daba el comandante al interior, casi siempre venía con algunos o algunos que ya dejaba recomendados y después venía. Me recuerda mucho esa etapa que por supuesto nunca he podido olvidar cada vez que veo al presidente que está por toda Cuba, por todos los municipios, por todas las provincias, contactando con el pueblo, que yo fui resultado de eso. Yo provengo de un pueblo muy intrincado de Holguín, Moa, de la Melba, se llama exactamente el pueblo. Ya cuando llego aquí a La Habana, Fidel nos pone directamente, es decir, nos trae directamente para la calle 11, entre 10 y 12, ahí donde vivía Celia, hasta que ella falleció. Posteriormente fueron llegando otros muchachos, que fue lo que hicimos esa gran familia. Allí conviví con Celia, conocí a Vilma en las visitas que hacía a la casa, a Melba, a Aide, pero todo eso es de tiempo, 14 años que estuve viviendo allí con Celia, bajo la dirección de ella, bajo su crianza, su educación, su influencia. Estoy viendo muchas características de Celia en cada una de las jóvenes, de las compañeras que han expuesto su experiencia de vida, porque Celia era así. Muy femenina, muy sencilla, muy humana, pero intransigente, y llegaba hasta el final de lo que se proponía, de todas las metas que se proponía. Bueno, el resultado lo tenemos en todas las obras sociales, económicas, que se emprendieron y que se efectuaron en esa etapa. Como resultado de sus buenas enseñanzas, de su buena educación, todos los muchachos que pasamos por allí, por la casa de Celia, estudiamos. Nuestra familia era muy humilde, muy pobre, campesinas. Estudiamos, nos hicimos unos técnicos medios, otros nos hicimos profesionales. Yo específicamente estudié en el pedagógico historia y marxismo-leninismo. Lo estuve ejerciendo durante 20 años. Por circunstancias de la vida me fui de educación y comencé a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de donde me encuentro, soy todavía miembro de ese colectivo, y siempre a mí me acompaña Celia, me acompaña Fidel en cada uno de los momentos no se puede flaquear, hay que seguir adelante, hay que ver las cosas realmente como son y enfrentarlas. Y eso, por supuesto, me ha servido de mucho, como le ha servido a todas las personas que están aquí, a los jóvenes fundamentalmente, que veo que en cada uno de sus colectivos y de la tarea que le toca vivir, que le toca desempeñar, son ejemplos. Muchas gracias. Gracias, Tere, gracias. Bueno, nosotras somos futuros estudiantes de la carrera de periodismo en la Facultad de Comunicación y actualmente estamos pasando el servicio militar en la unidad de ceremonias de la FARC. Bueno, nosotras vestidas de verde nos sentimos identificadas, ¿no?, con nuestras heroínas, con Celia, con Vilma, cuando vestían de este uniforme, ¿no?, en la sierra. Y quisiéramos compartir nuestras experiencias
del tiempo que llevamos, ¿no? En ese lugar. Bueno, esta experiencia nos ha aportado, creo que personalmente, muchos valores. O sea, nos ha dado muchísima independencia, nos ha ayudado a forjar nuestro carácter y creo que esto sería de gran utilidad para nosotras en un futuro cuando nos desarrollemos como periodistas. Gracias. Bueno, apoyando lo que decía mi compañera, una de las tareas más importantes que tiene nuestra unidad son las ceremonias militares y protocolares. Y gracias a estos, gracias a participar y pertenecer a la unidad de ceremonia, hemos podido estar en diferentes momentos, como por ejemplo la ceremonia del Cacahual, que fue el 7 de diciembre. Gracias al servicio militar accedimos a ser militantes de la UJC y también quisiera aprovechar este momento para compartirles una de las experiencias que por ahora ha sido la más impactante para mí e importante dentro del servicio militar, fue que las dos pudimos participar en la ceremonia de honores militares en Holguín, en homenaje a los 13 combatientes que fallecieron en el accidente. Y a partir de esa ceremonia fue que yo pude darme cuenta de cuáles habían sido realmente los valores que me ha inculcado en lo que llevo de servicio militar. ¿Cuáles fueron realmente esa fortaleza que me ha aportado el servicio militar? Que antes no la tenía. Además, fue ahí donde me identifiqué con Celia, con Vilma, porque aún con sudor corriendo por mi cara, con mi gorra que me apretaba y con un fusil en la mano, no dejé de sentirme firme y pude resistir parada frente a aquel pueblo holguinero, defendiendo mi tarea como revolucionaria, como cubana y como mujer que pertenece al Servicio Militar Voluntario Femenino como representante de mi unidad y llevando a todo ese pueblo cubano en mi corazón. Y gracias a ese sentimiento de cubanía, a ese patriotismo, fue que pude culminar mi ceremonia sin una lágrima en el ojo y pues representando lo que es la mujer, esa fortaleza que nos identifica. Y nada, muchas gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Primeramente, presidente, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con su presencia, ¿no? Y hacerle llegar las vivencias que de una forma u otra tenemos las mujeres cubanas en representación de las que estamos aquí. A ver, primeramente debería decir, no podía marcharme hoy sin decir en este pleno que yo soy nieta de uno de estos campesinos a los que Celia le ofreció respuesta. Doy fe hoy de que no importa si eras campesino, como lo era mi abuelo, ingeniero o directivo de una empresa, Celia siempre, o trataba de siempre ofrecerle respuesta y ayudar a las personas en la búsqueda de la solución para su problema. Unido a esta experiencia personal, me desempeño como fiscal municipal en el municipio cabecera de Matanzas desde hace ya 2 años y tanto. De la mano de una mujer que tiene mucho de Celia, como lo es nuestra fiscal general. Esta fuerza y esta sensibilidad que Celia dejó marcada, ¿no?, en la Revolución Cubana. Nosotros, los fiscales, tratamos de llevarlo a nuestro trabajo y a nuestro día a día. Yo personalmente me desempeño en la esfera de protección a la familia, una esfera, la que me gusta llamar la esfera más sensible del trabajo de la Fiscalía, puesto que para nuestro trabajo como mujer, las mujeres formamos el 80% de la Fiscalía General de la República, y para nuestro trabajo como mujer tenemos que tener ese pensamiento de Celia, esa sensibilidad a la hora de escuchar al pueblo, y como ella bien le ofreció respuesta a mi abuelo en aquel momento, que mi abuelo decía que él no tenía mucha esperanza de que Celia le contestara porque era un simple campesino y una mujer tan importante en la tarea de la revolución, a lo mejor a él no le iba a contestar. Y se sorprendió mucho cuando recibió esa respuesta de Celia. Y entonces, en nuestro trabajo,
tratamos de ofrecerle respuesta a ese cubano vulnerable, a ese anciano, a esa mujer víctima de violencia. Nosotros tratamos de tener esa enseñanza de Celia, de que a la persona hay que ofrecerle una respuesta. Y si no tiene solución, aunque sea, hay que orientarlo y hay que darle las herramientas para que luchen por sus derechos. Derechos que gracias a la revolución hoy podemos estar aquí, muchas mujeres, desde ingenieras, directivas hasta fiscales. Yo, y nieta de un campesino, hoy puedo decir que soy fiscal. Decirle también que exhortamos a que sigan estos encuentros realizándose. Y muchas gracias a todos y nuevamente gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hay que decir que el sector jurídico, como el sector de la salud y el sector de la educación, entre otros, son sectores donde mayoritariamente la presencia de la mujer se destaca. En días pasados efectuamos el balance del trabajo del año 2024 de la Fiscalía. Y hay que decir que la cantidad de fiscales jóvenes que están al frente de municipios, ya no solo que ejercen su labor como profesionales, como fiscales, sino que están al frente de municipios en el país, es impresionante. Muchachas muy jóvenes que han tomado la dirección de una responsabilidad que es altamente exigente con su juventud. Y lo hacen con mucha profesionalidad, lo hacen con mucho compromiso. Y eso mismo se nos está repitiendo en los tribunales populares. En los tribunales a nivel municipal hay muchas juristas jóvenes que están desempeñando la responsabilidad al frente de esos tribunales. Así es, presidente. A mí me parece interesante lo que decía la fiscal de Matanzas sobre las familias y la labor y la participación de los fiscales en eso, porque si hoy algo necesitamos es trabajar mucho más con la familia. Lo digo desde la responsabilidad que tenemos como Federación de Mujeres Cubanas, como la responsabilidad que tenemos todos en la educación de la familia como célula fundamental de la sociedad, con un nuevo código de la familia, pero donde se necesita una mayor protección desde la familia a las personas menores de edad y también a las personas adultas mayores. Por eso estamos realizando un proceso político, una jornada en estos días, que le hemos dado a conocer educar en familia, un deber por ley y por amor, porque no se trata solo en cumplir la ley, sino también hacerlo con amor, con sensibilidad, como nos enseñaron Vilma y Celia. Y Vilma y Celia muchos ejemplos nos dieron en el trabajo con la familia. A ver, Karema, una doctora que también quiere hablar. Bien, buenas tardes. Por acá, doctora Karema Sarabia, soy doctora hace 15 días, entonces no voy a perder el placer de cada vez que pueda hacer uso de eso. Entonces, bueno, soy una recién graduada, me gradué en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana el pasado 19 de febrero. Y bueno, sobre mi generación, una generación que ahora enfrenta, una vez que se incorpore a los servicios de salud, ¿no?, todas las carencias que vivimos y que sufrimos. Y que, por supuesto, el sistema de salud no está exento de ello y es uno de los más vulnerables y más sensibles que tenemos actualmente. Sin embargo, llevo siempre conmigo y transmito aquí y cada vez que puedo y le transmito a todas las personas que me puedan escuchar que mientras tengamos a un médico en una consulta, lo tenemos todo. Nos puede faltar medicamentos que nos faltan, no porque queremos, porque siempre digo, a nadie le puede gustar que en un cuerpo de guardia no tengamos los medicamentos que quisiéramos. Eso no es lo que queremos para nuestra Cuba, pero es una realidad con la que tenemos que trabajar, la nuestra actualmente, para llegar a aquello que aspiramos. Entonces, como explicaba, y transmito una de las enseñanzas de mi profesora, que para mí incluso físicamente se parece a Celia, una profesora que aprendí mucho de ella en pediatría, que muchos padres exaltados, los niños generan mucha sensibilidad. No se me olvida nunca en aquella guardia, un padre muy exaltado que ella le dijo, mire papá, yo no puedo tener quizás el mejor medicamento, pero hay médicos. Y quizás no tenemos todos los que quisiéramos, pero estoy yo aquí. Es decir, que hay médicos y mientras yo esté aquí, no se preocupe que su hijo va a ser atendido. Y bueno, pues eso lo llevo conmigo y lo llevaré siempre y siempre que pueda, lo digo. Siempre que haya un médico en una consulta para atender a una persona, estamos salvados. Y bueno, ese médico, mientras no quede ninguno, voy a ser yo. Cuando no quede ninguno, voy a ser yo. Aspiro a ser hematóloga. Yo cuando tuve la dicha de participar en el Congreso de la Federación y bueno, llegué a mi casa y le dije a mi mamá, mami,
no soy nadie. Imagínense ustedes, yo 6º año de medicina, una simple estudiante que aspiraba a ser médico algún día, aún no sabía si lo iba a hacer, porque uno sabe que va a ser médico cuando tiene el título en la mano. Mientras no lo tiene, estás en el proceso. Y yo llegué a mi casa y le dije a mi mamá, mami, conocí una mujer liniera. Mami, conocí a la primera mujer patrullera de Cuba. Mami, conocí a una fiscal, una jueza, doctora en ciencias jurídicas. Imagínense ustedes. Doctora en ciencias jurídicas, doctora en ciencias médicas es difícil. Yo me imagino que doctora en ciencias jurídicas es más difícil. Hoy conocí a una piloto, conocí a una paralímpica, a una persona con resultados. Asimismo conocí atletas que además de tener resultados deportivos, son con resultados científicos. Entonces yo decía, yo apenas soy médico. Y esas personas son buenas en el deporte. Y además son buenos investigando. Yo decía, mami, no soy nadie. Y bueno, agradezco a la Federación por esa oportunidad, por ese lazo transparente, por ese intercambio, esa unión clara. Importante no es solo Marie Curie, que fue una destacada científica que tuvo grandísimos resultados. Importantísima fue Celia y lo es. Importantísima fue Vilma y lo es. Importante hoy somos nosotros. Importante seremos también mañana cuando se cuente la historia de cada uno de nosotros. Y no hay que hacer, yo pienso, grandes cosas, sino que cada uno desde su espacio hace revolución y aporta. Que cada uno haga su pedacito, que cada uno construya su camino. Esas son las verdaderas heroínas que tenemos hoy, que nos mencionaba nuestra secretaria en otros espacios de los que hablábamos. Y esas son historias que hay que mencionar. Y bueno, transmitir siempre que pienso que la posición de todos debe ser la de construir, la de sumar, no la de sentarse en una silla a criticar, no la de sentarse en una silla a escribir, porque así realmente no resuelves nada. Yo siempre digo que cuando se escribe la historia de Cuba, yo quiero estar en el banco de los que construyó, en el banco de los que hizo, en el banco de los que transformó, en el banco de los que aportó y no de los que simplemente se sentó a criticar sin hacer nada. Y bueno, pues eso espero hacer próximamente desde mi especialidad, desde mi quehacer de médico y aportarle mucho a todos ustedes y al pueblo de Cuba que le hace falta. Buenas tardes, Ariadna Gil, también soy de la familia de las termoeléctricas, soy de Céspedes. Llevo 18 años trabajando en la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, orgullosamente tengo que decirlo. Es el orgullo cienfueguero, soy de Cienfuegos, es el orgullo cienfueguero y por supuesto también el orgullo de la familia eléctrica. Mi experiencia personal, no voy a hablar cómo es la vida de una mujer eléctrica, no tiene horarios, no tiene otra cosa en mente que sea darle electrificación o luz a nuestro pueblo. Pero hace 3 años a mí la vida me golpeó, yo soy madre de un niño autista y en algún momento pensé que mi vida profesional había parado, había cesado, porque el autismo, el niño autista necesita un grupo de atenciones que necesitan a mamá al lado, que lo ayude. Afortunadamente, nací en Cuba, soy cubana y afortunadamente la educación especial en Cuba es una educación privilegiada. Hoy mi niño asiste a un centro especializado que se llama Vilma Espín. En Cienfuegos, es una de las escuelas que tiene nuestro país de autismo, y yo dejo confiada a mi niño en su centro educacional y me incorporo a mis labores profesionales. Afortunadamente, también tengo la dicha de poder sentir desde el corazón un término que desde hace un tiempo para acá lo utilizo mucho y me gusta, la sororidad. La solidaridad entre nosotras las mujeres, porque las que me tomaron de las manos y me levantaron cuando yo pensé que mi vida profesional había terminado, precisamente fueron mujeres. Fueron mis 85 compañeras de trabajo que me han apoyado, que siguen apoyándome para que yo continúe y culmine mis estudios de maestría, en los que hoy todavía estoy trabajando, y son las que en algún momento me dicen, tranquila, que el niño está en buenas manos y está avanzando, y precisamente lo tengo que patentar, así es. Hay otro elemento que también creo que en la tarde de hoy no debemos dejar de las manos y precisamente es el valor que nosotras mismas nos hemos dado dentro de colectivos masculinos. Y eso es uno de los valores que la mujer cubana tiene y que tiene que enorgullecerse. Hoy es un día que ha sido un regalo, realmente un regalo inolvidable para todas las que estamos aquí sentadas. Yo me emocionaba muchísimo cuando veía las manos quemadas de la colega.
cuando participabas en el rescate del incendio en los supertanqueros. Y yo me pasaba un poco, como la muchacha decía, es que ante tanta hazaña uno piensa que pues uno vive, cada persona vive su propia batalla. Y creo que de todo esto lo que tiene que salir es el orgullo que cada una de nosotras siente por sus compañeras, y eso es sororidad. Entonces las muchachas decían que ellas pues entonces sentían que la tarea de nosotros era muy grande en comparación con la que ellas tienen. Yo tengo que decirles que a mí me sucede al revés. Yo estoy tan orgullosa de ustedes que a mí me parece que soy yo la que a la edad de ustedes no tenía la valentía, ni tenía la mitad de los resultados que ustedes tienen hoy, ni la mitad de los valores que ustedes mismas han cultivado, precisamente sobre el ejemplo de todas estas personas o de todas estas mujeres cubanas con las que hoy hemos tratado de conocer un poco más. Porque sí es cierto que la leemos en un libro, pero conocer vivencias nos acerca desde el corazón y nos hace sentirnos mucho más sensibles. Gracias. Gracias. Bueno, yo quería expresarles, nosotros nos sentimos sumamente dichosos de poder haber participado en este encuentro hoy, en una fecha tan significativa como es el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y particularmente importante en nuestro país. Y todo esto que hemos estado compartiendo desde las propias historias de vida de ustedes, desde sus vivencias, desde los ejemplos de Vilma, Celia y otras mujeres cubanas, demuestra que aquí hay una historia, hay una continuidad de esa historia, y por lo tanto hemos estado hablando también de presente y de futuro de la patria. Hay una frase de Fidel: la mujer es una revolución dentro de la revolución, que es la más conocida, tal vez la más conocida sobre el tema de la mujer dentro de la revolución, pero además para mí es la más exacta. Porque ahora cuando uno ve cómo ustedes se desempeñan, cómo ustedes se expresan, lo que ustedes aportan, lo que ustedes hacen cada día, el compromiso que tienen, cómo superan también la adversidad de los momentos tan duros que estamos viviendo, uno dice, bueno, ¿de dónde sale todo esto? Y yo creo que hay que remontarse a que fuimos un país que durante siglos vivió bajo la imposición de las leyes y las reglas patriarcales que nos impuso un coloniaje español, y después que acrecentó el neocolonialismo, que era totalmente excluyente para la mujer cubana. Y todo eso se liberó, se sobrepasó, precisamente como en el proceso de la revolución, que tiene la emancipación de la mujer todo un antecedente en las luchas de las mujeres en la guerra de independencia. Ana Betancur y otras patriotas cubanas que ya desde ese inicio de la guerra de independencia estuvieron marcando el papel de la mujer cubana en nuestro país. Y así ha sido en la continuidad de la historia. Y eso es lo que ha permitido hablar de logro, hablar también de la participación femenina en todo un grupo de sectores en los ámbitos más importantes de la vida del país. Y yo creo que aquí lo hemos recreado a través de los ejemplos de Vilma, que han sido muy referentes, y también a través de los ejemplos de Celia. Y es que Celia no fue un mito. Yo creo que en Celia está presente en la lucha de la clandestinidad. Es uno de los referentes junto a él en la lucha de la clandestinidad, junto a otras tantas mujeres. Es un referente en la lucha ya armada, en la etapa de la lucha armada de la Revolución en la Sierra. Y aquí se ha hablado del pelotón de las Marianas, que precisamente se crea por una idea de Fidel y de Celia, pero es también un referente en la participación, en el protagonismo de la mujer ya asumiendo responsabilidades en la dirección del país. Recuerden que Celia fue la secretaria de la presidencia, la colaboradora más cercana de Fidel. A Celia también hay que atribuirle, y yo creo que Daily lo explicó, que se convirtió en el arma de la conservación de la memoria histórica del país. Desde esos primeros momentos de la sierra, del papelito que recogió, y después cuando fundó la Oficina de Asuntos Históricos. Y ahí se preservan documentos, objetos
pero también desde ahí Celia fue promotora de que se desarrollaran museos de corte histórico. El Museo de la Revolución es una propuesta también de Celia, y constantemente organizaba exposiciones con parte de toda la documentación que hay en la Oficina de Asuntos Históricos para que llegara a la población. Yo creo que realmente ustedes lo han expresado. Unas desde la historia y desde lo que compartieron con Celia, otras desde lo que han investigado sobre la vida de Celia y la relación que tienen con la vida de Celia desde un grupo de instituciones hoy que preservan su memoria, y otras de cómo han acogido el ejemplo de Celia para lo que hacen hoy y cómo se comprometen hoy también con esa obra de la que ella también es un elemento fundacional y paradigmático. Y yo creo que entonces aquí lo que sacamos como lección, como aprendizaje, como convicción, es precisamente que nos podemos inspirar en ese ejemplo. Y que si ella pudo ser así como Vilma, si ellas pudieron aportar incluso en los momentos difíciles, ustedes, nosotros, todos, los que confiamos en la revolución, los que confiamos en un proyecto de construcción socialista que se tiene que seguir perfeccionando, que tiene que ser capaz por sí mismo de superar la situación que nos ha golpeado tan duro en los últimos 5 años sin esperar que nadie nos lo va a resolver. El problema lo tenemos que resolver nosotros, con talento, con inteligencia, con esfuerzo, con trabajo. Siempre vamos a tener un enemigo a 90 millas que quiere hacernos desaparecer, que nos quiere asfixiar. Y hay algo de Celia que viene muy a tono con eso. Celia decía, no se trata de ser héroe, de lo que se trata es de no dejar de luchar nunca. Y yo creo que esa es la convicción que podemos hoy aquí compartir y tejer en nuestro sentimiento revolucionario. Para uno, esta oportunidad de compartir con ustedes esta tarde afianza más lo que uno ve a diario cuando vamos por las provincias, cuando vamos por los municipios, donde vemos también el papel que juega la mujer. Son mujeres heroicas, son mujeres con una fortaleza de alma, de espíritu, con unos corazones tremendos. Pero yo sencillamente, de la manera más modesta posible, les puedo decir que ustedes son mujeres maravillosas, que las mujeres cubanas son mujeres maravillosas. Que vivan las mujeres cubanas.